Esto es Filosofía de Bolsillo, el podcast para aprender filosofía en cualquier lugar. Presentado por Diego Chivilotti. Buenos días, tardes, noches, madrugadas y feliz jueves filosófico 109. Espero que no madrugadas, porque esto puede causar insomnio, a pesar de que a veces filosofía de bolsillo también, como me han hecho saber, pueda causar somnolencia. Hemos hecho hasta ahora un análisis de esos dos polos que caracterizan el mundo para Schopenhauer, la voluntad y la representación, y aunque no nos abandonarán, hoy avanzaremos hacia conceptos que nos van a permitir entender mejor en qué lugar se sitúa Schopenhauer en la historia del pensamiento y cómo dialoga con pensadores que hemos tratado en este podcast. El episodio anterior lo finalizamos leyendo fragmentos de Parerga y Paralipómena, a raíz de hablar de esa voluntad insaciable y egoísta, insaciables en su deseo como el agua del mar. Por cierto, también hace una referencia, al margen de referencias tremendamente desagradables y racistas en algún caso, considerando a los negros inferiores, por ejemplo, cosa que por otro lado era muy habitual en su momento. Hace una referencia al turismo. Dice: la vida nómada que caracteriza el grado inferior de la civilización, esto también es otro prejuicio muy propio de la época y que incluso sobrevive, vuelve a encontrarse en la vida turística, generalizada en grado máximo. La primera fue originada por la necesidad, pero la segunda por el aburrimiento. Por lo tanto, otra patada también al turismo como ocio extendido en la actualidad. La determinada forma de turismo, evidentemente, ese turismo tan agresivo que conocemos todos. En fin, lo que está diciendo Schopenhauer es que el deseo por sí mismo no satisface, le falta la verdadera realidad y no conduce a plenitud, no conduce a ningún tipo de felicidad, porque es solo gratificación de un instante. Y en eso también radica una de las claves del pesimismo de Schopenhauer, en el hecho que la voluntad se devore a sí misma y que además no exista ningún fin, ningún límite, sino simplemente una manifestación de voluntad sin fin. La vida está organizada, la tuya, la mía, la de todos, siempre está organizada como si todo estuviera dirigido hacia un fin. Pero es un fin que nunca se alcanza. Y la voluntad es la que sigue mandando, la que sigue gobernando en ese camino sin lugar de llegada. Y además actúa para satisfacer unos deseos, pero lo que sucede es que el deseo nunca se satisface, de tal manera que la pasión que podemos tener no conduce a ningún lugar y nosotros actuamos como si la vida tuviera todo el sentido del mundo. Si planteamos la vida en clave de éxito, de un determinado concepto de éxito, como se hace hoy tantas veces, en tantos discursos, en tantos vendedores de crecepelo, Schopenhauer está convencido que llegará el día, tarde o temprano, en que nos preguntemos ¿para qué he vivido? ¿Por qué he vivido? ¿Para qué luchar? Porque luchamos por una meta, pero esta meta no existe. Todos los impulsos son, para Schopenhauer, por lo tanto, voluntad. Y como tal, son una pieza arrancada de la naturaleza. La misma naturaleza es fundamentalmente voluntad. Se puede mostrar de muchas maneras, se puede mostrar como una fuerza oculta o como una representación que podemos describir, que podemos contabilizar, medir. Como voluntad sería impulso y como representación sería figura. Incluso podemos hacer una foto de ella, podemos colgarla en Instagram. Pero el interior de la naturaleza no se puede captar ni se puede fotografiar, porque la naturaleza escapa a la imagen. El fenómeno es fugaz y lo que permanece es el impulso que fabrica las imágenes.
Ha aparecido un concepto muy importante que es el de la naturaleza. La naturaleza, por lo tanto, para Schopenhauer se presenta inmediatamente como voluntad. Y como la voluntad es unidad y es totalidad, lo que hace es interpretar teleológicamente la naturaleza, no la historia, como hacía Hegel. Los dogmas cambian y nuestra ciencia es engañosa, pero la naturaleza no se equivoca. Su marcha es segura y ella no la disimula. Cada ser está entero en ella y ella está entera en cada ser. En cada animal tiene ella su centro. Cada animal ha encontrado con seguridad su camino para entrar en la existencia y con igual seguridad lo encontrará para salir de ella. Entretanto, vive sin miedo de ser aniquilado y sin preocupaciones, sostenido por la conciencia de ser la naturaleza misma, y como ella, imperecedero. Solo el hombre arrastra en conceptos abstractos la certeza de su muerte, pero esta certeza puede angustiarlo solo en ciertos momentos, cuando por algún motivo se la representa en su fantasía, lo cual resulta muy extraño. Contra la voz poderosa de la naturaleza, poco puede la reflexión. También en el hombre, como en el animal, que no piensa, prevalece como estado permanente esa seguridad originada en la convicción de que él es la naturaleza, el mundo mismo, esa seguridad en virtud de la cual a ningún hombre le intranquiliza sensiblemente el pensamiento de la muerte segura y nunca lejana, pues más bien todo el mundo continúa viviendo como si tuviera que vivir eternamente. Y esto es así hasta el extremo de que se podría decir que nadie tiene una convicción que pueda llamarse viva de la certeza de su muerte, pues de lo contrario, entre su estado de ánimo y el de un criminal condenado a muerte, no podría haber tanta diferencia. Lo que ocurre es que todo el mundo posee esa certeza in abstracto y teóricamente, pero como hace con otras verdades teóricas que no pueden aplicarse a la práctica, la deja de lado y nunca la acoge en su conciencia viva. Si observamos bien esta peculiaridad de la mentalidad humana, veremos que para explicarla no bastan las razones psicológicas, ya sea el hábito o el resignarse a lo inevitable, sino que su origen más profundo es el que hemos indicado. Schopenhauer, libro cuarto de El mundo como voluntad y representación. Para Schopenhauer, la naturaleza no actúa casualmente, sino que lo hace construyendo una cierta unidad. Y los seres actuamos dotados de una unidad anterior que es la que nos hace actuar. Siempre está remitiendo a ese fondo anterior. Él entiende la naturaleza como una unidad en la que las partes están cohesionadas entre sí, de tal manera que hay una unidad inconsciente y también una aspiración consciente de la unidad. Y eso no quiere decir que haya una inteligencia atrás de la naturaleza, un diseño inteligente o por debajo de la voluntad. No. Para él la naturaleza es inconsciente hasta llegar al animal. Los individuos de las especies para él son maneras concretas de la voluntad. Y todo procede del impulso interior, de esa energía que no se explica por un funcionamiento causal exterior.
frente a la multiplicidad de la que hablábamos, de espacio, de tiempo, Schopenhauer entiende que la esencia de la materia, ¿no?, lo que la define, lo que es voluntad y energía, siempre es idéntica. Y la voluntad siempre está detrás. Es decir, en la naturaleza hay un impulso inconsciente que dirige el movimiento, que se manifiesta en las propiedades de los cuerpos y que al llegar a los seres vivos lo hace en deseos y en las necesidades que se encarnan en cada especie, como si fueran una forma esférica desde la superficie, que es el individuo, hasta el centro, hasta el corazón. La unidad es cada vez más fuerte y eso se reproduce en todas las escalas. Si analizamos los individuos cada vez más profundamente, desde un punto de vista cada vez más interior, más profundo, progresivamente los deseos son más comunes y al final lo que queda es un pequeño reducto, pequeño número de instintos que son comunes absolutamente a todos. Para poder afinar un poco más todos estos conceptos, a partir de aquí es importante entender la diferencia que hace Schopenhauer entre la intuición, la idea y el concepto. Esta diferencia es importante también porque en el lenguaje cotidiano muchas veces las utilizamos de una manera casi sinónima, cuando no lo son, ¿no? Él sostiene que el conocimiento es más vivo cuanto más cerca está, cuando más cerca se encuentra a la intuición. El conocimiento conceptual es relativo. No nos da lo que son las cosas, sino qué relaciones tienen las cosas entre ellas. A partir de esas relaciones las definimos desde los conceptos. Pero lo que es rico son las ideas, que proceden de la intuición, y no los conceptos. Otra vez es una estructura muy platónica. La estructura del pensamiento schopenhaueriano es absolutamente platónica. La cosa en sí explica el fenómeno y no al revés. No es el fenómeno que explica la cosa en sí. Igual que en Platón, la idea irradia al mundo sensible, que es irradiación de la idea. Todo ese mundo sensible, el mundo que nos encontramos fuera de la caverna, ¿no?, está irradiado por el sol, que es la idea. Y por lo tanto no conocemos las cosas, sino la idea a través de la irradiación sensible. Esta forma de expresarlo, lo que intenta es expresar la estructura, ¿no?, platónica que sigue Schopenhauer. Eso por un lado Platón, pero por otro lado Kant, que es el otro gran referente de él, está muy presente porque identifica la cosa en sí con esa voluntad, como hemos visto. Kant ya dio pie a todo esto, no es algo que él se invente, que Schopenhauer se saque de la manga, sino que realmente hace una lectura profunda de Kant, saltándose o discutiendo o destruyendo directamente el idealismo, al considerar la primacía de la razón práctica sobre la teórica. Es decir, que la voluntad pueda llegar a dominar la representación. Kant y Goethe, dándose la mano, proclaman el imperio de la voluntad, o sea, del imperativo categórico, que es aquel que dice que el hombre no se debe detener en las fronteras de la inteligencia, sino que debe ir siempre hacia adelante, guiado por el deseo que todos llevamos adentro, con la sola diferencia que Kant, que era puritano y filósofo, fue directo al elemento universal y necesario de la moral, que es el verdadero y único imperativo categórico, o sea, a la virtud pura y sin mácula. Y Goethe, que era poeta y fantasioso, hace salir el demonio a la escena para que presente a Fausto todos los placeres del mundo en una azafata de plata, y le lleva al pacto infernal, que es aquel que dice: tú me darás el alma cuando mueras, y yo te daré la juventud mientras vivas. Y en ese sentido Kant y Goethe, que se han entendido en los puntos principales, se dejan ir cada uno por su lado y acabar su obra basada en los principios más que rigurosos de la filosofía de la voluntad. Porque si Kant acaba diciendo que la razón práctica es la única manera de llegar al noúmeno, Goethe comienza el Fausto con aquella parodia de las palabras del Evangelio de San Juan, que son una declaración que no puede ser más clara de que Goethe es uno de los más firmes preconizadores de la doctrina de la voluntad como esencia del todo y por consiguiente de aquellos que quieren huir de la realidad para irse al ideal, como lo confirman aquellas palabras, las más meridionales que Goethe dejó escritas, cuando dice que la realidad es dolor y el ideal un sueño. El secreto del móvil de la filosofía de la voluntad y la declaración
patente del furor de esta filosofía que quiere huir de la realidad y que segrega dolor para irse a un ideal que no puede ser más que un sueño, porque en este mundo no puede haber más ideal que el de otra vida después de la muerte. Francesc Pujols, influencia de la literatura germánica. Por lo tanto, Schopenhauer, en el lugar que ocupa la idea de Platón, él pone la voluntad kantiana, entendida como una voluntad que envuelve la naturaleza con toda la explosión de deseos. Hemos hablado de la diferencia que hace Schopenhauer entre intuición, idea, concepto. La idea en Schopenhauer, que tanta relación tiene con Platón, y también las consecuencias que esa filosofía o esa lectura filosófica después de Kant, a partir de Kant, las consecuencias que puede tener para el pensamiento alemán y el pensamiento de Schopenhauer. La idea, decíamos que es algo diferente al concepto. ¿Qué es la idea? La idea es una unidad que desciende, que baja hacia la multiplicidad. Y el concepto hace exactamente lo contrario. El concepto parte de la multiplicidad y su camino es hacia la unidad. Su aspiración hacia una unidad a la que nunca llega. Porque lo que hace es sintetizar, resumir, extraer, seleccionar algunos rasgos, algunas características para poder todo concentrarlo en esa unidad conceptual que nunca llega a captar la multiplicidad. La diferencia principal es que la idea es fértil y la idea es estéticamente productiva, porque es capaz de concebir toda la naturaleza como una expresión de una voluntad que se encuentra en su interior. La tendríamos que entender, en el contexto del pensamiento de Schopenhauer, como un estado en el que somos capaces de captar la esencia y nos vamos acercando a partir de ahí hacia la multiplicidad. El concepto lo que hace es definir y no sabe qué más decir después de hacer una definición, después de dibujar una definición. Es simplemente un inventario de lo que ha existido, que por supuesto necesitamos, pero que frente a la idea se manifiesta en algunos aspectos como estéril. Y es lo que utilizamos constantemente. Yo mismo estoy utilizando conceptos todo el tiempo. Usualmente utilizamos en el lenguaje eso, hablando tanto que no dejamos a las cosas hablar, porque les estamos imponiendo un lenguaje. Nos cuesta a veces escuchar incluso la realidad, sentirla, cuando hay un exceso de lenguaje, cuando hay un exceso de conceptos que pesan sobre esa realidad o que mediatizan nuestra relación con la realidad. Por eso, ya en Kant, el concepto lo atribuye a el entendimiento, mientras que la idea es de la razón, no del entendimiento. Es menos concreta y por lo tanto también ilimitada, o con la capacidad de acercarnos a lo ilimitado. Como hemos visto, la voluntad en Schopenhauer se encuentra fuera del espacio y el tiempo, pero cuando la voluntad entra en el espacio-tiempo, vamos a utilizar esa imagen, se multiplica, crea una pluralidad. Cuando entra, digamos, en la atmósfera del espacio-tiempo, como si fuera un cuerpo celeste que viene del espacio. Y el hecho que esta voluntad se haya dividido al entrar en el espacio-tiempo es lo que lleva a la lucha de unos seres contra los otros, porque
se convierte en voluntad de vivir. Voluntad de vivir que incluso puede ser voluntad de vivir a costa de los demás, si es necesario. Por lo tanto, estamos hablando de una voluntad irracional que se divide en una infinidad de seres que luchan entre sí, porque lo que quieren es sobrevivir de manera egoísta. Haz posible Filosofía de Bolsillo. Suscríbete en filosofiadebolsillo.substack.com y accede a todo el contenido. Muchas gracias, aquí termina el Jueves Filosófico 109. Comenzábamos diciendo que no nos iba a abandonar la voluntad, y vaya si no nos abandona, que avancemos hacia donde lo hagamos, siempre la acabamos reencontrando. También espero reencontrarte a ti en el episodio 110, como en la próxima entrega en Substack, con esa newsletter que complementa el podcast. Que sea hasta muy pronto.